Hola, hoy vamos a ver las adaptaciones de los animales al medio ambiente. Es increíble cómo los animales se van adaptando al medio a lo largo de los años y años. Hay que tener en cuenta que hay muchísimas especies que pudieron adaptarse, pero otras muchas más que se extinguieron justamente porque no pudieron hacerlo. Bueno, pero empecemos por ver qué es adaptarse. Adaptarse viene a ser acomodarse, ir cambiando para poder sobrevivir en un entorno que también fue cambiando. Entonces van a poder seguir reproduciéndose y hacer que la especie continúe. Pero bueno, vamos a ver a qué tuvieron que adaptarse y siguen adaptándose los animales. Bueno, justamente tienen que adaptarse al medio. ¿Pero qué es el medio? El medio ambiente. El medio ambiente es un conjunto de cosas, por ejemplo, el clima, la vegetación, otros animales, todo el entorno, digamos, que va acompañando a lo largo de la vida de la especie a esos animales. El clima, por ejemplo, puede cambiar de golpe, de una temperatura fría a una cálida, y no llegan a adaptarse y se extinguen. El relieve, por ejemplo, puede cambiar abruptamente por sismos, por terremotos, y convertirse en un ambiente no apto para determinada especie. Bueno, y determinados desastres naturales, o una migración o una invasión de otros animales que puedan depredar una especie. En fin, hay un montón de factores que hacen que el medio ambiente vaya cambiando y los animales pueden o no adaptarse a eso. Hay varias formas de adaptarse al medio ambiente. Unas son las adaptaciones morfológicas, otras son las fisiológicas y por último las conductuales. A ver, las adaptaciones morfológicas se refieren a la forma. Puede ser la forma externa del animal y también la interna. Es decir, por ejemplo, algunos están adaptados con garras para cazar o con pezuñas para poder agarrarse bien al suelo, o por ejemplo un esqueleto aireado como los pájaros para volar y pesar menos, o aletas como los peces para poder nadar. Hay una adaptación muy curiosa que es el camuflaje. Con el camuflaje el animal se mezcla con el medio ambiente y pasa desapercibido, pero hay algunos que se esconden en el medio para no ser cazados. Pero hay otros que también se funden, digamos, con el lugar donde están viviendo, pero para esperar una presa y atacar sin ser vistos con anterioridad. Es decir, que se usa de una forma y de otra. Hay un pulpo que se conoce como pulpo de anillos azules, que vive en el fondo del mar, y como es, hay arena, lógicamente, se camufla con ese color tipo arena y casi no se ve. Ahora, si él se siente atacado, salen a relucir esos anillos azules como para advertir a la presa de que no se acerque. Es una forma que tiene él de defenderse, advirtiendo que es muy venenoso, y realmente es muy venenoso. Bueno, este se llama gecko cola de hoja satánico. Realmente tiene la cola como una hoja, tal cual, y se camufla en lugares donde hay hojas medio descompuestas y realmente no se ve de tan bien escondido que queda. Este es el dragón de mar foliáceo. Es de la familia de los caballitos de mar. Y tiene aletas que son casi transparentes, y entonces le resulta muy fácil esconderse y pasar desapercibido.
El zorro polar ártico es realmente fantástico, porque durante el invierno su pelaje es blanco y entonces pasa totalmente desapercibido entre la nieve y el hielo. Ahora, cuando llega la primavera y todo ese hielo y nieve se derriten, aparece el color de la vegetación normal de ese lugar. Entonces, él también cambia el color de su pelaje y queda medio pardo grisáceo. Es increíble, la verdad es increíble. Esta es la mantis orquídea rosada. Realmente si no nos dicen que hay un insecto en esta foto, muchos de nosotros no nos daríamos cuenta. Realmente se queda muy quieta, esperando sin ninguna prisa que se acerque algún insecto para atacarlo y comerlo. La mariposa del abedul también es para destacar. Resulta que en Inglaterra antes los abedules tenían un color en el tronco bastante claro y la mariposa se camuflaba con ese color claro, marrón clarito. Pero después los abedules allá fueron cambiando porque las fábricas emanan demasiado hollín y cosas que ennegrecieron todos los troncos. Y entonces las mariposas también oscurecieron sus alas para disimularse en los troncos. El mimetismo es un fenómeno por el cual un animal se asemeja a otro que es más fuerte o venenoso, por ejemplo, y de esa forma logra defenderse o atacar mejor, haciéndole creer a su atacante que es más peligroso de lo que realmente es. Para adaptarse, por ejemplo, a la cantidad de luz del ambiente, los animales han modificado algunas estructuras sensoriales y hasta sus ritmos biológicos. Por ejemplo, los búhos, que son aves rapaces nocturnas, tienen los ojos muy desarrollados y también el oído. Entonces ellas pueden cazar en la oscuridad sin ningún tipo de problema. En el caso de los animales nocturnos, hay dos procedimientos para adaptarse a la falta de luz. Uno es directamente atrofiar los órganos sensoriales, en este caso los ojos, y en otro caso es hacerlos más sensibles a la falta de luz, para poder ver en la oscuridad con mayor facilidad. Por eso las pupilas, por ejemplo, de los sapos, de los gatos y otros vertebrados nocturnos son diferentes a las de los vertebrados diurnos, que los podemos ver en estas fotos. En el caso de los topos está desarrollado el tacto y el oído porque está totalmente anulado el sentido de la vista. Los animales también se adaptan a la cantidad y al tipo de alimento. Los insectos, por ejemplo, tienen aparatos bucales adaptados al tipo de comida que ellos ingieren. Por ejemplo, las moscas tienen un aparato lamedor y, por ejemplo, las mariposas han modificado sus mandíbulas en un aparato chupador que se llama espiritrompa. En el caso de los vertebrados, por ejemplo, los depredadores o los carroñeros, se han desarrollado picos o zarpas, uñas, garras o una musculatura muy desarrollada para la carrera, en fin, distintas cosas que les permiten o bien cazar o evitar ser cazados. Las ballenas, para poder filtrar el agua de mar con los alimentos que ellas ingieren, extraídos del plancton y, por ejemplo, el krill, tienen unas redes filtradoras en su boca que se llaman barbas. Los animales herbívoros
a diferencia de los animales que cazan, que son depredadores, no tienen colmillos y dientes afilados como estos, sino que al contrario, los dientes son grandes pero chatos. Esto les permite aplastar la materia vegetal que van consumiendo, incluso los rumiantes lo usan para ir masticando durante muchísimo tiempo ese alimento. Hay animales sésiles, es decir, que viven sujetos fijos al sustrato. Estos animales tienen estructuras que les permite mover el medio que los rodea, por ejemplo, el agua, para que así les llegue a ellos la materia de la cual se alimentan. También hacen fecundación externa. Esas son adaptaciones de estos animales que están agarrados, fijos al suelo. La locomoción también es una adaptación. Dentro de la locomoción acuática, dentro del agua, hay distintos tipos de animales. Se llaman planctónicos, nectónicos y bentónicos, que son los que viven en el fondo. Hay distintos tipos de movimiento dentro del agua. Por ejemplo, uno es la flotación. Para flotar, los animales acuáticos tienen cámaras de aire que les permiten hacer una sustentación dentro del agua y también tienen más masa adiposa, que es más ligera que el agua. Por ejemplo, en los cetáceos se observa esto, como las ballenas, y también en las focas. Otro movimiento se denomina movimiento de fondo. Esto lo realizan los animales bentónicos, es decir, los que viven en el fondo del agua, en el fondo del río o del mar. Y sus movimientos son muy similares a los que realizaría un animal terrestre sobre el suelo que nosotros mismos pisamos. Por último está el movimiento de natación. Nadando, los animales se pueden desplazar en la masa de agua, pero esto lo hacen de dos maneras. Una de esas formas son los movimientos contráctiles. Esto se trata de un movimiento de impulsión por el cual ellos expulsan agua y se impulsan con esa fuerza. Esto lo hace, por ejemplo, las medusas o los moluscos cefalópodos, el pulpo, el calamar. Y también están los movimientos ondulatorios, que los animales realizan por una serie de músculos que tienen en todo el cuerpo y también con la ayuda de las aletas que les sirven para mantener el equilibrio, el caso común de los peces. Ahora hablemos un poco de la locomoción terrestre. La locomoción en el medio terrestre es diferente según el animal tenga o no extremidades. Los animales sin extremidades tienen que contraer la musculatura para poder desplazarse. Este es el caso de los gusanos, todos los anélidos, además platelmintos, nematodos, etc. En cambio, los animales con extremidades tienen su cuerpo separado del suelo y ejecutan su marcha con las patas, que a veces tienen uñas, a veces tienen unas digitaciones laminares, como en el caso de los patos, o algunas sopapitas que les permiten trepar en las superficies verticales. En fin, hay gran variedad de adaptaciones al medio terrestre. Bueno, vamos a ver ahora la locomoción aérea. En el aire se desplazan los insectos, las aves y los mamíferos. Esto se conoce con el nombre de vuelo
y tiene que tener algunas estructuras especiales para poder desplazarse en el medio aéreo. Los insectos, por ejemplo, consiguieron esto a través de la modificación de unas placas dérmicas laminares que se encuentran muy inervadas, muy vascularizadas. En el caso de las aves, las extremidades anteriores se han recubierto de plumas, esos son las alas, y además su esqueleto tiene como una especie de burbujas de aire para poder aligerar el peso y facilitar el vuelo. Un mamífero que vuela es el murciélago. Los murciélagos tienen una membrana entre los dedos que se llama interdigital, formando una estructura parecida a la de las aves y se llama patagio. Bueno, ahí terminamos de hablar de las adaptaciones morfológicas. Pasemos ahora a las fisiológicas, es decir, relacionadas con el metabolismo y el funcionamiento interno. Con este funcionamiento interno, los animales se pueden adaptar a la temperatura, a la luz, a la escasez de alimento, en fin, una serie de condiciones que necesitan justamente una adaptación, una recolocación. Hablemos un poco de la temperatura. Por ejemplo, la hibernación consiste en no desperdiciar la energía que pueda tener el animal en determinado momento, reduciendo todo el funcionamiento de su cuerpo y bajando la temperatura. Quedan como si estuvieran en un estado de somnolencia. Por ejemplo, esto lo hacen los osos, los murciélagos, las ardillas, marmotas, cigüeñas y algunos otros animales también. Así como los animales hibernan cuando hace mucho frío, la estivación es lo contrario. Es parecida a la hibernación, pero cuando el clima es muy cálido, hace muchísimo calor y el animal sufre de hipertermia. Entonces, ¿qué hacen? Se entierran para lograr menos temperatura y que el mismo suelo los proteja de los fuertes rayos solares. Hasta hay peces que hacen esto, que son los peces pulmonados. Hay varios anfibios, hay reptiles, es decir, todo eso es para evitar los rayos fuertes del sol. Los mamíferos y las aves desarrollan unas estructuras que mantienen el calor corporal, por ejemplo el pelo y las plumas, y además acumulan grasa en su cuerpo para poder ir quemándola y producir calor. Estos animales se llaman endotermos. Endo quiere decir dentro. En cambio hay otros animales que no pueden manejar la temperatura, no tienen control de la temperatura interno. Entonces, cuando hace mucho calor, tienen que ralentizar su actividad al máximo y esconderse en lugares donde la temperatura sea un poco más fresca. Esto se conoce como letargo. Estos animales son exotermos porque no tienen regulación interna de la temperatura. Último tipo de adaptaciones son las conductuales. Estas adaptaciones se relacionan a los mecanismos de defensa y mecanismos de reproducción. Para defenderse, los animales desarrollaron distintos mecanismos. Y hay dos tipos. Uno son los mecanismos activos, porque los animales tienen ciertas estructuras que muestran cuando ellos se ven amenazados. ¿Cuáles son? Colmillos, cuernos, uñas, venenos, colores y la emisión de algunos sonidos intimidatorios para que el depredador se asuste y no los case. Hay otro mecanismo que ya vimos, que es un mecanismo pasivo, que
que se llama mimetismo. Entonces el animal pasa desapercibido en el medio, y dentro del mimetismo podemos ver dos tipos. Uno es el mimetismo críptico. Esto es cuando los animales tienen unas coloraciones y aspectos que permiten al animal confundirse con el medio en que vive. Y el otro tipo de mimetismo es el mimetismo de Müller. ¿En qué consiste esto? Consiste en desarrollar formas o colores similares a las de otros animales que sí son peligrosos por su veneno o por otras circunstancias. Entonces, parecen peligrosos cuando en realidad no lo son tantos. De esa manera se defienden. Como comportamiento reproductor podemos señalar el cortejo que hacen algunos machos cuando quieren seducir a una hembra. Algunos adquieren unas coloraciones muy llamativas o cornamentas, y otros realizan movimientos o bailes propiamente dichos para llamar la atención. Esto no se da solamente en los vertebrados, también hay algunos invertebrados como los insectos que realizan estos bailes o tienen colores en el momento del apareamiento. Otra conducta que tienen los animales para poder adaptarse es la migración. ¿Cuándo se desplazan? Bueno, por varios motivos. Para reproducirse y buscar un lugar donde ellos puedan procrear. Otras veces migran buscando calor para no morir a causa del frío. Y otras veces también por alimento. Cuando se acaba en un lado, viajan hasta otro lado donde sí haya para poder sobrevivir. Los cachalotes son un gran ejemplo de adaptación. Ellos se alimentan en el fondo oceánico, que es donde menos oxígeno hay en el planeta. Para esto, ellos tienen unas células capaces de almacenar oxígeno. Entonces, hacen uso de eso para poder llegar a alimentarse al fondo oceánico. Hay unos peces que son pulmonados y que pueden estar tanto afuera como dentro del agua. El dipnoi, que es el que se ve en la foto, es un ejemplo de eso. Hay animales nocturnos que esperan para salir de sus refugios el crepúsculo o la noche y generalmente duermen durante todo el día. Por ejemplo, los animales del desierto, donde la temperatura es tan alta y no tienen agua, salen de noche justamente cuando baja la temperatura. Entonces de esa manera sí pueden buscar alimento y realizar sus actividades. La visión en los animales nocturnos está muy desarrollada para que puedan desplazarse en la oscuridad o la penumbra. En los ojos de los animales nocturnos hay una sustancia que se llama guanina, que les permite hacer las veces de un reflector de luz. Es decir, la luz que entra se refleja en esa sustancia y es como que casi, digamos, iluminara un poco más el ambiente para entenderlo de alguna forma, ¿no? Y por eso nosotros vemos que los ojitos brillan de noche si uno los apunta, por ejemplo, con una linterna. El oído también está muy desarrollado porque lo necesitan para cazar. Generalmente estos animales son carnívoros o por lo menos insectívoros. Entonces cualquier ruidito que haga su presa, ellos lo escuchan. Bueno, si la vista y el oído no es suficiente, el olfato va a ser el sentido que los guía. Con el olfato pueden hasta percibir los cambios de la dirección del viento.
Además, bueno, oler a sus presas, oler comida, oler agua a grandes distancias. Es decir, que es un sentido muy, muy útil para muchísimos animales. Bueno, les cuento de los murciélagos. Los murciélagos son mamíferos y andan en la oscuridad. Ahora, para percibir los objetos dentro de las cuevas o incluso afuera, ellos emiten un chillido y esperan a ver cuánto tarda en volver a ellos en forma de eco. Y entonces ese sistema que usan les ayuda a percibir la distancia. Se llama ecolocación o también ecolocalización. Para cazar, el búho se vale de su gran agilidad, sus ojos y también su buen oído. Todo esto le permite acercarse a las presas sin hacer ningún ruido, incluso cuando está totalmente oscuro. Una de las particularidades del búho es que sus ojos no se mueven de sitio, es decir, que ellos para mirar hacia cualquier lado deben mover la cabeza y la pueden girar completamente. La luciérnaga permanece durante todo el día en su cuevita, en su guarida, y sale de noche. Y ese es el momento donde se le puede apreciar una luz que emite desde la parte posterior de su cuerpo. Este fenómeno se llama bioluminiscencia. Bioluminiscencia. Bueno, y acá llegamos al final. Como habrán visto, son múltiples las adaptaciones que los animales hacen hacia el medio ambiente. ¿Para qué? Para poder perpetuar su especie. Los cambios en el entorno pueden ser repentinos, como ya hemos visto, volcanes, sismos, cataclismos, o bien graduales, pero que finalmente necesita que los animales se modifiquen externa o internamente para poder sobrevivir. Espero que toda esta información les haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo video. Recuerden suscribirse al canal, hacer clic en la campanita de notificaciones, dar un like y nos vemos en la próxima. Gracias.